Bien, hermanos, quiero entrar, antes de entrar más bien a nuestro tema, el tema de hoy es nuestra actitud hacia Satanás, pero me es necesario, hermanos, entrar o introducirme haciendo algunas puntualizaciones. Lo primero que les quisiera preguntar, es una pregunta retórica, pero es ¿quién de ustedes se ha tomado el tiempo de ver nuestro flyer de la serie nueva que estamos llevando? Por si no lo han hecho, hermanos, quiero pasar a explicarles algo. Normalmente nosotros estamos en el Ministerio de Medios y Contenidos, ¿sí? Y desarrollamos la publicidad, los videos, hacemos todo ese trabajo. Y bueno, en nuestro flyer, hermanos, no es la excepción. Hay elementos que nos ayudan o apuntan hacia dónde va nuestra serie. O bien, qué temas nos demandan qué de nosotros como hijos de Dios. Así es que sí es importante, hermanos, que podamos analizarlo, no nada más ver si se ve feo, si se ve bonito, no es eso, sino hacia dónde apunta, qué es lo que me está queriendo decir. ¿Y por qué se los decimos, hermanos? Porque si ustedes ven el flyer ya de entrada nos demanda un cierto grado de madurez. ¿Para qué? Para que aquellos que han tomado una decisión de seguir al Señor. Y por supuesto que el Señor no va a pedir la misma cantidad de madurez para una persona que tiene poco tiempo que para una que ya lleva un camino recorrido. Es diferente para cada uno de nosotros. Si ustedes pueden ver, antes de pasar ahí, yo les quiero mencionar, por ejemplo, en Lucas 12:48, no lo busquen, dice, más el que sin conocerlo, aquí está hablando acerca de los siervos, más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, ¿sí? Y después dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, ¿sí? Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por supuesto que desde aquí ya vemos que hay un reto para nosotros, hermanos. Ahora también quiero leerles Hechos 4:29. Ustedes han escuchado que cuando oramos previo a entrar a nuestra prédica, siempre pedimos o usamos una palabra, denuedo. ¿Alguno ha profundizado qué quiere decir esa palabra? Además, si pueden levantar su mano. Nadie, hermanos. ¿Qué cosas? Dice la Escritura, ahora, en Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Sí? Desde aquí, hermanos, no podemos limitarnos, menos la persona que está frente a ustedes, ya sea el pastor o los hermanos que nos dan la oportunidad de compartir, no podemos limitar la Escritura. Y esta palabra, créanme que cuando la pedimos temblando, hermanos. Porque aquí nosotros podemos ver que incluso dice, mira sus amenazas. Y yo creo que el pueblo de Dios no es amenazante, sino que a lo mejor si es alguien nuevo, le puede incomodar, pasa nada. Pero alguien que ya tiene tiempo, por supuesto que es todo lo contrario. El denuedo, hermanos, habla de valentía. Y cada vez que nos paramos aquí nos tiemblan las piernas, no sabemos por qué. Bueno, sí lo sabemos porque dependemos de Dios. Habla de intrepidez, ¿sí? La forma de hablar, que muchas veces se nos cuatrapean las palabras o las decimos mal. Habla de la franqueza, hermanos. Y habla de la confianza absoluta. Cuando nosotros hablamos o desarrollamos un tema, hermanos, ya el Señor ha tratado con nosotros en la semana y nos ha dado, y muchas veces hacemos muchas referencias, ¿no? El tema que nos dan como servidores, la alabanza y el tema central coinciden perfectamente. Y eso solamente, hermanos, es obra de Dios. Porque no nos ponemos de acuerdo y todos coincidimos en lo mismo. Quiere decir que el Señor está preparando para que su iglesia reciba. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Bueno, ahora sí pasamos, hermanos. Ahí están los elementos, les van a poner una imagen. Y nos habla, por ejemplo, del amor, la oración, la lectura de la palabra, sabiduría, integridad. No sé cuántos tengan en sí cuál es el concepto de la integridad, el servicio para los hermanos que ya tenemos un servicio, la coinonía, que es la comunidad entre los hermanos, y el propósito. Cuando nosotros hablamos o una persona nueva viene por primera vez, no podemos exigirle que ame a los hermanos, ni siquiera los conoce, ¿sí? Sin embargo, el amor por la iglesia se va a ir desarrollando. Por eso les decía que hay diferentes niveles de madurez.
En la oración, obviamente no podemos decirle, hermano, tienes que orar 24 horas, 7 días de la semana. Pero hermano, la Biblia dice orar sin cesar. Sí, pero es una actitud de adoración, de oración. Quiere decir que tú yendo en el camino hacia tu trabajo puedes orar, estando en tu casa oras, estando haciendo alguna actividad estás orando. Eso quiere decir orar sin cesar y no que pasemos 24 horas, 7 días a la semana orando. Es la actitud que tú debes de tener, pero uno nuevo no lo va a entender. Lectura de la palabra, de la misma manera, no podemos exigir que una persona, que incluso aquí es al contrario, hermanos. Muchas veces llega una persona nueva y trae un hambre de devorarse la escritura, que nosotros que ya tenemos tiempo a veces la brincamos. Está la Biblia y está el celular y optamos por el celular. Ahí decimos, pues que en el celular está la Biblia, pero nunca la abrimos. Entonces, la lectura de la palabra es un hábito que se va a adquirir poco a poco. Sabiduría, pues lo mismo. Habla de que poco a poco, hermanos, vamos a irla adquiriendo si nos comprometemos a estudiar la palabra del Señor. Integridad nos habla de 3 conceptos, hermanos: rectitud, honestidad y congruencia. Por eso muchas veces yo pregunto, ¿somos cristianos? ¿O hay alguno que no es cristiano? Porque no podemos hablarles de la misma manera. Hoy puede haber gente que tenga poco tiempo de congregarse. Y el tema es fuerte, porque nos va a hablar de Satanás. Podrá haber situaciones o palabras, conceptos que no se entiendan. No pasa nada. Al final, si esta persona persevera, Dios tratará en su vida. La comunidad, hermanos, es algo en lo que nosotros batallamos mucho. ¿Por qué? Pues porque insistimos en que aquí, miren, está la lona y una vez que termina el servicio, todos corremos a nuestra casa. No tenemos el espacio para quedarnos a convivir, a quedarnos a disfrutar, no sé, una comida, una charla con los hermanos, siempre andamos corriendo. Entonces es un punto donde hemos fallado, hermanos. Pero la coinonía es necesario que nosotros la podamos desarrollar y no ser individualistas, no formar grupos que aparten a unos y elijan a otros, dependiendo de mi forma de ser. Eso, delante de Dios, hermanos, es incorrecto. Ahora, nosotros somos conscientes, por ejemplo, ahí Colosenses 3:10 nos dice, soportándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que no todos me van a caer bien, hermanos. Quiero decirles desde aquí que no todos me caen bien, ¿no es cierto? No a todos los conozco. Pero a lo mejor no a todos yo les caigo bien, ¿sí? Pero la Biblia no nos pide eso, hermanos. Dice, soportándoos unos a otros. Va a haber hermanos en los que te va a demandar que tú lo soportes nada más. No tienes que amarlo. La Biblia nos dice con amor agape, ¿no? Es una palabra que también ahí tiene mucho significado. Sin embargo, tenemos que ser muy honestos, ¿sí? Y sobre todo trabajar. Si hay un hermano que a lo mejor tú lo ves, pasa el tiempo y no cambia y hace cosas que tú dices, no es de un cristiano. Bueno, trabaja con él, ora por él y sopórtalo. Pídele a Dios que cambie a esa persona. Pero si esa persona eres tú, entonces hay que trabajarlo todavía más, hermano. Finalmente, hermanos, el propósito. ¿Cuál es el propósito de usted, hermano? Si yo le preguntara hoy, ¿cuál es tu propósito de venir a la iglesia? A la carpa, ¿no? A la iglesita de la carpa, ¿no? Es como nos conocen. ¿Cuál es tu propósito? Lo vamos a ver también durante el tema, porque precisamente tenemos que puntualizar algunas cosas que con el tiempo hemos arrastrado y las entendemos o nos las enseñan de una manera equivocada. Siendo esto, hermanos, quiero pasar ahora a introducir 2 conceptos filosóficos y teológicos, ¿sí? Considerando que ya se han dado 2 temas. Aparte de la introducción, se nos habló acerca del pecado y aparte del pecado se nos habló también acerca de la tentación. Las palabras o conceptos que quiero mostrarles o que quiero compartir con ustedes son estos: intranos y extranos. Estos 2 conceptos filosóficos y teológicos nos deben de ayudar para nosotros poder entender qué es dentro de nosotros, cómo es que pecamos dentro de nosotros y cuándo el pecado es fuera de nosotros, que de todas maneras nos va a hacer caer. Y también la tentación. ¿La tentación es intranos o es extranos? ¿Sí? De la misma manera. La misma Biblia nos dice, por ejemplo, déjenme encontrarlo. Dice la Biblia que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cierto o no?
¿Y después qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces eso es intranos, eso está en nosotros. Pero hay elementos que son externos, que también debemos de considerarlos. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero Satanás para nosotros ¿es intranos o es extranos? ¿Por qué, hermanos? Si hay hermanos que, bueno, yo he escuchado testimonios donde dice es que se le metió el diablo. Pero ¿cómo es un hermano de 10 años? Yo lo he visto ahí congregado. Bueno, los conceptos muchas veces los tenemos equívocos. Pero es correcto, hermanos, Satanás es extranos. Lo vamos a poder ver durante el desarrollo de nuestro tema. Pero estos dos conceptos nos van a ayudar y nos deben de ayudar en nuestra vida cristiana para determinar qué es lo que nos puede hacer caer en pecado, como nos lo decían, errar el blanco, o bien, qué es lo que nosotros podemos evitar para poder caer. ¿Amén? Amén. Bueno, no sé cuánto tiempo me llevé, pero eso era necesario. Ahora sí nos vamos de lleno a nuestro tema. Acompáñenme, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Les recuerdo, nuestro tema de hoy es la actitud del cristiano hacia Satanás. Dice nuestro texto, Primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. Es decir, que un descuido nuestro nos puede costar caro. Bien, ahora debemos de saber, hermanos, que apenas tú confieses con tu boca que Jesús es tu Señor, tú adquieres de forma jurídica un título, Hijo de Dios, ¿sí? Porque somos adoptados cuando nosotros hacemos esa confesión de fe. Entonces, de forma jurídica nos hacemos hijos de Dios. Pero también tenemos un apelativo, que hoy no es despectivo, hoy es un honor de verdad ser cristiano. No puedo usar la palabra orgullo, hermanos, porque también es un concepto mal usado, pero es un honor ser cristianos. En la antigüedad nosotros sabemos que no era así, era un apelativo despectivo, ofensivo hacia aquel que buscaba, que decidía ser cristiano. Pero ¿qué creen, hermanos? Que no es lo único que nosotros adquirimos cuando nosotros nos confesamos ser cristianos o hijos de Dios, sino que nos hacemos de un acérrimo enemigo, ¿sí? Conocido como... ¿Todavía lo dudan, hermanos? A ver otra vez, ¿cómo conocemos a ese enemigo? Como Satanás, ¿sí? Satanás nosotros podemos conocerlo con los nombres, por ejemplo, diablo, ¿sí? Que significa calumniador o acusador. Lucifer, y aquí tenemos que hacer una distinción porque el significado de Lucifer es portador de luz, ¿sí? Y aparece como lucero de la mañana en la Escritura. Sin embargo, hay quienes confunden, porque en Apocalipsis se menciona a Jesús como la estrella resplandeciente de la mañana. Y hay quienes se han equivocado en esos conceptos. Entonces debemos de tener cuidado cuando definimos ese nombre de sobremanera. También es conocido como el adversario, ¿sí? El significado literalmente es Satanás, ¿sí? Ha-Satán del hebreo. La serpiente antigua o el gran dragón usado en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Para referirse específicamente a Satanás. El tentador, mencionado en los evangelios, hace referencia a su función de incitar al pecado. ¿Sí? Tema número 2 de nuestra serie, el pecado. Belcebú o Baal-Zebú, ¿sí? Asociado en el Nuevo Testamento con el príncipe de los demonios. El padre de la mentira, que es un título que Jesús se lo dio. Está en Juan 8:44, no vaya a él. Simplemente queremos tener la referencia. Ahora, hermanos, en la teología y la angelología se estudia la figura de Satanás, ¿sí? Sin embargo, hermanos, nosotros no nos vamos a volver expertos en la persona de Satanás, porque no es nuestra centralidad. La centralidad del cristiano es conocer a la persona de Jesús, ¿sí?
De mucho tiempo, hermanos, ha habido iglesias que en lugar de enseñar esto que les acabo de decir, enseñar la persona de Jesús, a predicar su evangelio, se dedican a hablar de Satanás y sus ángeles, ¿sí? Incluso hay escuelas que los preparan para la guerra, para hacerle guerra a Satanás. Cuando ustedes, hermanos, quieren conocer a una persona, ustedes se deben de preguntar, ¿quién es esa persona? Todos estos conceptos que ahorita les voy a mencionar apuntan hacia allá. O sea, podemos conocer de Satanás su identidad, su nombre, su edad, origen y rol principal. ¿Cómo es? Su personalidad, su carácter y su temperamento. ¿Sí? Ustedes pongan en su mente a este ser. ¿Qué hace? Sus ocupaciones, pasatiempos. Él tiene un pasatiempo yo creo que lo disfruta mucho. Responsabilidades diarias y el estilo de vida. ¿Dónde vive o dónde trabaja? Su entorno geográfico, los espacios donde se desenvuelve habitualmente. ¿Para qué actúa así? ¿Cuál es su motivación? Su historia de vida. La experiencia pasada. Cuando ustedes van a pedir trabajo te piden, ¿verdad? ¿Qué experiencia tienes? Uy, acabo de salir de la escuela, pues 0. Pero este enemigo nuestro, ahorita lo vamos a ver, él tiene mucha experiencia. ¿Para qué? Y nos habla de las metas y los propósitos. Nosotros tenemos un propósito, lo acabamos de ver hace un momento, pero él también tiene un propósito. Sus sueños, sus proyectos a futuro, ambiciones y lo que lo impulsa a superarse. Satanás se supera todos los días, hermanos. ¿Qué le gusta y qué le disgusta? Sus preferencias, pasiones y límites. Por eso, hermanos, la Biblia en 2 Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tan es así, hermanos, que este ser lo podemos encontrar desde el capítulo 3 de Génesis. ¿Sí? Ya ahí metiendo en problemas a la mujer y obviamente al hombre, que también es un tema que aquí lo vamos a poder desarrollar. Ahora, ¿cuáles son sus características? Fíjense, ni siquiera nos estamos profundizando, pero tenemos que saber todo esto. Y lo estoy mencionando someramente porque, reitero, no es la finalidad que usted se vuelva experto en la persona de Satanás. ¿Cuáles son sus características? La soberbia y el orgullo, con el que muchas veces trabaja con nosotros. La astucia y el engaño. Se le describe como un maestro del disfraz, hermanos. Tan así que muchas veces se nos presenta como un ángel de luz. ¿Sí? Por ahí hay una imagen donde nosotros podemos confundirnos. De hecho, no tenemos el tiempo, pero yo les podría platicar de mucho que nosotros hemos pasado al respecto de cómo Satanás ha engañado a la gente. Testimonios vívidos. Su naturaleza espiritual y destructiva. ¿Sí? Es un ser incorpóreo. Satanás no se te va a presentar como una persona, ¿sí? Cuyo propósito, fíjense cuál es el propósito: tentar, matar, robar y destruir. Tiene un propósito. Yo les quiero preguntar hasta este punto, hermanos, ¿cuál es el propósito de cada cristiano aquí reunido? ¿Alguien podría, así al azar, decirme cuál sería el propósito en una sola palabra? ¿O dos? Hacia el Señor. ¿Perdón? Caminar hacia el Señor. Caminar hacia el Señor. Ser como Él. Ok, con esos tenemos. Gracias, hermanos. Bueno, ahorita lo vamos a ver, hermanos. La herramienta principal de Satanás es el orgullo. Ustedes saben, hermanos, que hoy, en la actualidad, en el mundo, casi en su totalidad, no puedo decir al 100% del planeta, pero casi en su totalidad se celebra el mes del orgullo. ¿Verdad? Bueno, nada más falso que eso. Porque nadie puede tener orgullo de algo así. Al contrario. Y el orgullo, acuérdense que es lo que hizo que Satanás cayera. Una artimaña de Satanás, nos lo menciona en 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? En el 15, así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí nosotros podemos ver, como les decía, que él también tiene a sus servidores. Eso me dejó ahí para un tema de reflexión. Ay. Dice, lo leímos en Corintios 2:11, para que no ignoremos sus maquinaciones. Ahora, fíjense, hermanos, en la Biblia hay personas que fueron llamadas Satanás o diablo, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 6:70, si lo quieren buscar, por ejemplo, ahí podemos ver que Judas, ¿sí? Dice que Judas fue llamado diablo. Cuando él dice que fueron llamados los 12 discípulos, dice, y uno de vosotros es diablo, ¿sí? Pero no se queda ahí, hermanos. Hay otro personaje que también fue llamado con un nombre de este personaje. ¿Quién fue? Por allá lo dijeron. Pedro, hermanos. Pedro. Nosotros podemos ver en Mateo 16:17. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y diríamos nosotros coloquialmente, 6 doritos después, o 6 versículos después, en el versículo 23, dice, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermanos. Aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, hermanos, vamos a ser llamados con alguno de los nombres de Satanás? Por dejarnos ser usados y por no comprometernos a crecer en una madurez que la misma Escritura nos demanda. Estancarnos, perdernos, alejarnos, y al rato somos parte, de la historia en un mal sentir. ¿Sí? Ahora yo les preguntaría, hermanos, ¿por qué Pedro fue llamado Satanás si su intención era buena? Yo creo que todos ustedes, no me fui al contexto porque hay mucho de qué hablar y la verdad es que tampoco me quiero tomar mucho de su tiempo. Pero ¿por qué Pedro fue llamado Satanás si su intención era buena? Ahorita vamos a ver. Pero la intención de los discípulos, cuando él se reunía, era cubrirlo, era cuidarlo, era protegerlo. Aparte de aprender, obviamente, lo que él les enseñaba. Pero ellos estaban ahí para protegerlo. Y cuando Jesús habla con Pedro y le dice, mira, esto me va a pasar, para esto he venido, el pueblo de Israel, Jerusalén, me tratará de esta manera y me llevará hasta la cruz. Entonces él empieza a convenirlo, dice la Escritura. Y es cuando le dice, ninguna de estas cosas te acontezca. Podríamos muchas veces hablar, hermanos, y decir, mis intenciones hacia un hermano son buenas. Por ejemplo, ay, hermano, que nada malo te pase. Pero eso está dentro de mi marco humano, ¿sí? Pero no dentro de los planes de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Pedro es llamado Satanás. ¿Qué debemos de cuidar, hermanos? El no volvernos como él. Porque una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver es que Pedro estaba todavía amoldado al tiempo a su tiempo y al mundo principalmente. Y la Biblia a nosotros nos exhorta. Dice, no te amoldes, ¿sí? a este tiempo. No te conformes a este tiempo. ¿Por qué? Pues porque este tiempo es malo, porque el mundo es malo y porque nos va a llevar a cometer errores. En Romanos 12:2 es donde dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Sí? Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Hay demasiadas cosas allá afuera que nos llaman la atención, que nos atraen. Y nosotros fácilmente, miren, la semana pasada nos hablaban de la tentación. Y la tentación, ¿cómo nos lo ilustraban? Como un banquete que nos es servido. Y tristemente nosotros como cristianos vamos y comemos. Y hasta nos saciamos. Entonces Satanás no tiene que meterse dentro de ti para actuar. Tú estás presto para hacerlo. Ahora aquí hay un tema, hermanos, en los que yo aquí apelo ya así a su madurez. Apelo a que pues el Señor también me use para poder hablar con ese denuedo.
¿Por qué? Porque hay muchos puntos que la iglesia o nos hemos dormido o hemos permitido, lo hemos tolerado, pero definitivamente el Señor, por supuesto que quiere otra cosa para nosotros. Génesis 2:18, por favor. Y vamos a tocar temas del hombre y de la mujer. Pero en este caso, hermanos, quiero pedirle principalmente a las hermanas que me permitan primero hablar del varón. Dice Génesis 2:18. Cuando ustedes lo lean ya saben hacia dónde apunta. Dice la escritura, y dijo Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Salvo que tú tengas un don de parte de Dios, como el apóstol Pablo, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso le hizo una ayuda idónea. No muchas ayudas idóneas, ¿verdad? Como otras sectas lo dicen, lo mencionan y lo hablan. A nosotros Dios nos dio una ayuda idónea. Pero el siguiente versículo, hermano, quiero que pongan mucha atención. Mateo 5:27. 27 y 28. Un amén cuando ya lo tengan. Amén. Dice la escritura, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Miren, hermanos, que es bien difícil hablar de estos temas. Y muchos hombres se limitan a hablarlo, porque es hasta vergonzoso. Pero en la escritura está. Por eso les decía, la palabra de nuevo nos exhorta a nosotros a hablarlo hacia ustedes. Porque ya lo habló hacia nosotros. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero después nos dice en el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso, hermanos, la exhortación es que nosotros nos apeguemos a la escritura, que vivamos la palabra de Dios. Porque nosotros ya lo vimos, si hay personajes que en la Biblia fueron llamados Diablo y Satanás, hoy no somos la excepción. Hoy podemos ser ese instrumento, tristemente. Aunado a esto, hermanos, y para sellar esta parte en cuanto a los varones, Pablo nos habla en el capítulo 1 y 2 de la carta de Corintios. No lo vamos a leer, pero ustedes conocen esa historia. Una historia, una situación que se dio en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, donde había un pecado que había superado incluso las perversiones de los gentiles. Y la misma Biblia nos dice, ni aún entre los gentiles se nombra. ¿Qué había pasado? Se habían amoldado de tal manera que el pecado ya no les hacía nada. Ya lo tomaban como cualquier cosa. ¿Sí? Y esto, hermanos, es lo que a nosotros nos debe de mover. Si de verdad hemos sido llamados para ser pueblo de Dios, debemos de comprometernos con su palabra y caminar hacia una madurez con un propósito. Y bueno, ahora sí vamos con las mujeres, porque no podemos quedarnos nada más en el varón. El varón ya vimos, y ustedes lo saben, prácticamente es visual el varón. El varón ve algo y se fue. Lo vamos a cambiar, no te preocupes, hermana. El varón ve algo y ya pecó. Ya fue tentado y ya cayó. ¿Sí? Tito, capítulo 2. Perdóneme. 1 Timoteo 2, versículo 9 y 10. 1 de Timoteo 2, versículo 9 y 10. ¿Un amén cuando ya lo tengan? Amén. Dice la escritura, asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan. ¿Quiénes profesan piedad, hermano? ¿La gente de fuera profesa piedad? El cristiano, hermanos, es una palabra clavada para nosotros. Hombres y mujeres debemos de profesar piedad. Ahora, muchas veces cuando leemos estos versículos, por eso les digo que a veces, miren, hacemos la vista, esta parte no la veo. No quiero meterme ahí, ¿no? Discúlpenme, hermanos, pero el Señor nos exhorta que sí lo hagamos. Y por ejemplo, Satanás, hermanos, ha quitado de la iglesia el decoro. ¿Qué es el decoro? Dice la Real Academia Española, se refiere a todo aquello que es decente, responsable, adecuado,
a las normas morales, sociales o estéticas. Describe comportamientos, actitudes o situaciones que se consideran dignas y honorables sin llegar a ser ostentosas. Pero Satanás ha quitado el decoro de la iglesia, hermanos, entre muchas otras cosas. También nos dice el versículo con pudor. ¿Saben que muchas veces ya no sabemos qué es eso? ¿Qué es el pudor, hermanos? Bueno, la Real Academia Española dice que no es considerado una enfermedad ni una fobia. Porque cuando ustedes ven a una persona así temerosa y todo, tiene pudor. No, no es eso. No confundamos los conceptos. El pudor, dice la Real Academia, dice, si no es una emoción natural vinculada a la protección de la propia dignidad. ¿Sí? Y bueno, finalmente nos dice también, debe de ser con modestia. Es la virtud de actuar con sencillez, moderación, recato, evitando la vanidad, la ostentación y el engreimiento. Aquel o aquella que se sienten engreídos. Hermanos, delante de Dios, créanme, todos somos guapos. Todos. Y no tenemos ni que sentirnos menos, pero tampoco más. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo todo va cuadrando, hermanos. Y la Biblia es muy lineal. La Biblia no se anda con rodeos. Nosotros somos los que rodeamos los textos, las palabras o los conceptos. Ahora fíjense, habla de las mujeres en general, pero fíjense también hasta dónde nos ha faltado como iglesia, que estamos a tiempo, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Igual un amén cuando ya lo tengan. Oh, qué rápidos, hermanos. No me dejaron ni tomar agua. Dice la escritura, vamos a leer 3, 4 y 5. Las ancianas, dice, asimismo sean reverentes ¿en qué? En su porte, hermanos. Las ancianas, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, ¿sí? Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, hermanos, no sea blasfemada. Por supuesto que es un texto clavado hacia las mujeres adultas. Es un honor ser una mujer adulta. Mi pregunta es, ¿dónde están esas mujeres adultas? Amén. Hermana adulta, si tú tienes estos conceptos bíblicos en tu vida, tú tienes toda la autoridad de ir con una hermana más joven y hablar con ella. Ahora, muchos no lo hacemos, ¿por qué? Por la falta de madurez. Para eso, entonces, bueno, vamos con nuestras autoridades. Acerquémonos a nuestros pastores, a nuestra pastora. Esto y esto. Punto. Pero la escritura, vuelvo a repetirlo, hermanos, es 100% clara, es transparente. No se anda con rodeos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos nos hemos incomodado, hermanos? Yo. Amén. Amén. Teniendo en mente esto, hermanos, podríamos ahondar más, porque hay muchísimo más que podemos ir. Pero por favor considérenlo, hermanos, y pónganlo en las manos de Dios. Porque en la Biblia nosotros podemos encontrar a David, ¿sí? Siendo tentado y cayendo en pecado. Ni siquiera estaba Satanás. Muchas veces nosotros hemos dicho, es que Satanás, y está por allá haciendo otras averías. Créanme que nosotros, hermanos, no somos tan importantes para él como lo son otras personas, para que esté cerca de nosotros. Todos conocen la historia de José, cómo fue tentado por la esposa de Potifar, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice, huye del pecado, nosotros somos bien valientes y decimos, yo lo puedo soportar. Aquí a mí nadie me mueve, ni el pecado. Y al rato, ay hermano, vente porque vamos a orar por ti. ¿Verdad? Sansón, ¿qué fue de Sansón? Por confiar en una mujer su secreto,
se perdió. ¿Y qué me dicen de Salomón, el hombre más inteligente que la Biblia registra? Sucumbió, hermanos, ante una mujer y se fue delante de otros dioses por hacerles caso. Entonces, hermanos, hay un compromiso de nosotros como varones con nuestras esposas y de las esposas con sus varones. El matrimonio fue diseñado para ustedes. Aquí hay jóvenes, discúlpenme, no era para ustedes. Ustedes deberían estar en el campamento. Pero si están aquí, que Dios les hable. ¿Sí? Debimos haber puesto ahí un disclaimer de mayores de 18. Pero ni modo, ya estamos avanzados en el tema. Entonces, tenemos que reflexionar, hermanos, y ponerle y darle el valor y el sentido de la palabra como es. Sin tapujos, sin rodeos, porque al final de cuentas, recuerden, hermanos, que Satanás nos va a servir la mesa, la tentación. Y hay de ustedes, hay de nosotros, si nosotros queremos caer. Satanás, hermanos, como lo vimos en nuestros términos teológicos, es extranos. Eso es correcto, hermanos. Por ahí cuando ustedes escuchen que se le metió el diablo, el demonio y cosas así, pues bueno, vamos a ver nosotros qué entendemos por eso. De ninguna manera, lo que sí les quiero decir, que de ninguna manera Satanás es intranos. Eso no puede ser. Porque recuerden que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Ahora imagínense conviviendo el Espíritu y Satanás o uno de sus achichincles. ¿En qué cabeza puede caber eso? El problema es que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de su palabra, de la oración, somos presa fácil. Somos un lugar habitable para Satanás o sus demonios. Para que Satanás, hermanos, por si ustedes no creen esto que les estoy diciendo, está en la Biblia. Para que Satanás pueda hacer su trabajo en los hijos de Dios, ¿qué creen que tiene que hacer, hermanos? Tiene que pedir permiso. ¿Sí? En el libro de Job, capítulo 1 y 2, tampoco lo vamos a ver, hermano, es demasiada información. Pero apelo a esa madurez, a ese conocimiento que ustedes ya tienen. Nos narra y nos dice que un día los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Estuvieron en la presencia de Dios. Y si a usted no le cabe el pensar que Satanás estuvo delante de Dios, bueno, hermano, después lo platicamos. Pero la Biblia sí lo dice. Entre los cuales estaba Satanás. Pero miren, hermanos, lo que el Señor, el concepto que Dios debe de tener de nosotros. ¿Sí? Dice Job 1:8. ¿No has considerado a mi siervo Job? Aquí quiten el nombre de Job y pongan el suyo, hermanos. ¿Lo podríamos hacer? Algunos no lo podemos hacer. Pero dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces ya ustedes conocen la historia. Porque Satanás, si bien no le dice, ¿me das permiso de ir y hacerle todo esto? Él no lo dice, él lo infiere. Pero el Señor le da permiso. Le dice, ve, porque yo confío en mi siervo. Yo sé lo que él va a hacer. Y las decisiones que él va a tomar. Pregunta, ¿Dios sabe las decisiones de nosotros, hermanos? Él lo conoce todo. ¿Sí? Ahora, no es el único texto. Por eso les digo que hay que ahondar mucho. Pero, por ejemplo, también ustedes, y apelo también a ese conocimiento, en Lucas 22, 31 y 32, si lo quieren buscar. Lucas 22, 31 y 32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la Escritura. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Alguno tiene el concepto de cómo se zarandea el trigo? En manojos y es azotado severamente, ¿cierto? Bueno, eso quedó registrado en la Escritura. Nosotros sabemos de qué manera los discípulos fueron zarandeados. Pero lo importante aquí es que Satanás pidió a los discípulos. Pregunta, ¿ustedes creen que Satanás no va a pedir a alguno de ustedes? ¿Incluido yo? La pregunta es, ¿pasaremos la prueba o negaremos al Señor? ¿O nos iremos de donde nos sacó el Señor?
Pues muchos así va a pasar. Pero lo importante, hermanos, es que regresemos. No somos perfectos y no lo seremos hasta que Él venga por nosotros. Por más conocimiento que acumulemos, ¿sí? Sigue diciendo la Escritura, pero yo he rogado por ti, que aquí entra el trabajo del cristiano, del hermano que tú tienes al lado tuyo. Los hermanos de este lado oran por los de este lado. Para eso estamos. Lo que Jesús hizo es una muestra de lo que tenemos que hacer. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Vamos a ser tambaleados? Sí. ¿Vamos a ser azotados? Sí. De hecho, es una garantía, hermanos. El que pasemos por pruebas, dificultades, escasez, de todo. Es una garantía. Esa es una de las garantías que tenemos. Pero dice la Biblia que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, se confirma a tus hermanos. ¿Quiénes sí pueden habitar en los hombres? Son aquellos, hermanos, que están vacíos. Los demonios pueden entrar. Hay una referencia ahí en la Biblia donde dice que los demonios van y ven. Y si ese lugar está desocupado, está limpio, listo para habitar, dice que va por más demonios y entra en esa persona. ¿Pero quién es esa persona? ¿Un cristiano? Es uno ajeno a las cosas de Dios. Y cuando ustedes conocen a una persona así, dices, Dios mío, por eso muchas veces el temor viene a nosotros, porque sabemos y vemos de qué son capaces. Ahora aquí vamos a pasar a una parte, hermanos, que también nosotros debemos muchas veces reflexionar si hemos aprendido mal o nos han enseñado mal. ¿Qué pasa cuando ustedes leen Efesios 10, capítulo 10 al 18? No lo vamos a leer todo tampoco, pero ¿saben de qué habla ahí? ¿O los que ya llegaron? De la armadura de Dios. Efesios 10. No sé si... Llega hasta el 6. Sería el 6:10. 6:10, bueno. Excelente, hermanos. Eso habla de su madurez, conocimiento. ¿Sí eso no es? ¿Sí? Ok. El tema, aquí tuve un error. Disculpen ustedes, hermanos. El tema central es la armadura de Dios. La Biblia nos dice que nos debemos de poner la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Para qué, hermanos? ¿Listos para la pelea? ¿Para estar firmes? Ok. Muchos hermanos cuando leen esto se ponen la armadura, que el casco, el escudo, la espada, el cinturón, el calzado, el apresto, todo. Y literalmente se quieren poner de pie y como la película de Gladiador, ¿no? Mi nombre es... bla, 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 no me lo sé. Hermanos, yo les quiero comentar, y vamos a ir a este punto. El propósito del cristiano, hermanos, antes de pasar acá, el propósito del cristiano es glorificar a Dios. ¿Dónde lo podemos ver? En Isaías 43, 7. Isaías 43, versículo 7. En la parte B dice, para gloria mía los he creado. ¿Sí? ¿Y qué creen, hermanos? Que no es para pelear la armadura. Yo sé, me consta porque a mí también me enseñaron eso, que la armadura es para que nosotros vayamos a hacerle pelea a Satanás y a sus demonios. Entonces nos ponemos, por ahí hay una imagen, hija. Nos ponemos la armadura y nosotros creemos que ya estamos listos para hacerle frente a Satanás. Sin embargo, hermanos, como les digo, el propósito del cristiano es glorificar a Dios con tu vida, con tus posesiones, con tus actitudes, con todo lo que Dios te ha dado. Lo debes de glorificar. Esa es la finalidad del cristiano. Y ahí está en Isaías 43. Bueno, ahí el texto, acuérdense que está mal, ¿eh? Lo vamos a corregir. Pero esto es lo que nosotros, cuando leemos Efesios, esto es lo que nosotros pensamos. ¿Puedes pasar a la siguiente, hija? La realidad es esta, hermanos, que la armadura de Dios, Dios nos pide que nos la pongamos para soportar el embate de Satanás y sus demonios. Pero nuestra actitud, hermanos, es esa, postrados de rodillas. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cuando nos enseñan a hacerle frente, pelea a Satanás,
nos ponen uno a uno. Y déjenme decirles que nosotros también tenemos que ser honestos. No somos iguales. Él es superior a nosotros. Imagínense, yo de frente a Satanás, con lo que él haga me destroza. Entonces es un mal concepto. Y eso lo vamos a ver, porque pues ustedes me van a decir, no hermano, sí tenemos que hacerlo. No, vamos a verlo en la Escritura. No me crean a mí, créanle en la Escritura. Busquen, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver varios versículos, es desde el 1 hasta el 30. No los vamos a leer todos, pero vamos a puntualizar algunos. Y mientras ustedes buscan, ahí les van a poner igual otra imagen, donde les voy a referenciar otras partes de la Escritura donde nos habla de este tema. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando fue la caída de los muros de Jericó? Pregunta, ¿el pueblo fue y peleó? No peleó, pero sí hubo algo que ellos hicieron. Obedecer. Dice la Escritura que Dios les dijo, vayan y durante 7 días le van a dar una vuelta a la ciudad. Y el último día le van a dar 7 vueltas. ¿Sí? Eso es todo lo que tenían que hacer, hermanos. Entonces, aunque hubo un esfuerzo, ¿sí? Ellos marcharon, no fue una batalla convencional. Al 7º día, después del grito del pueblo, las murallas, ¿qué les pasó, hermanos? Cayeron. Israel entró y tomó la ciudad, pero la victoria fue claramente milagrosa. No por fuerza militar. ¿Sí? Dios les dio la victoria de una forma sobrenatural. Y eso lo vemos en la Escritura. Otro caso, por ejemplo, Israel. ¿Peleó contra el ejército de Egipto? Ellos caminaron como les dijo el Señor. Y cuando se toparon con el Mar Rojo, ¿sí fue el Mar Rojo? Sí. Ah. Bueno, es que si no también me equivoqué, hermanos. Pero cuando se encontraron con el Mar Rojo, ¿qué pasó? Dice la Escritura que el mar se abrió, que ellos pasaron en seco y cuando ellos terminaron de pasar, se cerró y el ejército quedó atrapado ahí. ¿Peleó Israel? No peleó, hermanos. Otro ejemplo, en Josué 10, no lo busquen, pero hay una frase ahí. Josué dice, Jehová peleaba por Israel. Y en la mayoría de los estudios que nosotros podemos ver, así es. Jehová pelea por ti, hermano. Tú no tienes que mover un dedo, tienes que doblar tus rodillas. ¿Y qué podemos decir de Gedeón? Es uno de los pasajes que a mí en lo personal más me pone, no saben, hermanos. Porque Gedeón, para empezar, dice la Escritura que era un hombre temeroso, como yo, como usted. Pero Dios lo levantó y le dio un ejército de ¿cuántos? 32,000. Pero pasó, avanzaron y llegó el punto donde dice la Escritura que se redujo el ejército y solo quedaron 10,000. Más de 2/3 partes se regresó. Pero no se quedó ahí. La Escritura nos dice que más adelante todavía hicieron otro ejercicio que Dios les pidió que hicieran y todavía se redujo más. Menos del 10%, salieron 32,000 y solo fueron 300. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Vencieron. Dios venció. Amén. Ahora sí, analicemos el caso de la batalla de Josafat, que es en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30. Este es el ejemplo, hermanos, más claro, donde incluso la misma Biblia dice que Dios les dijo explícitamente que no iban a tener que pelear. Y era un ejército, hermanos, de muchos números. Dice, por ejemplo, en el versículo 2, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y he aquí que están Gesasón, ¿sí? Pero aquí lo importante, hermanos, que es que el ejército era un número enorme, grande. Naciones se habían unido para ir contra Israel. ¿Qué dice en el versículo 3? Esta, hermanos, es la actitud que nosotros debemos de tomar. ¿Qué dice en el versículo 3? Entonces él tuvo temor, ¿sí? Y se humilló
su rostro, y Josué humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cómo? En oración, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Y pregonó ayuno a todo Jehová. Digo, Judá, perdón. Les digo que a veces se nos traba. Pero esto es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer cuando tenemos una guerra, una pelea. Doblar rodillas y esperar a que el Señor pelee por nosotros. Amén. Dice en el versículo 15, salten hasta el 15, por favor. En la parte B, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, ¿sí? Porque no es vuestra guerra, sino de Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo no tenemos que hacer guerra? Y no me creían, hermanos. Son bien tremendos. Versículo 17. Dice la Escritura, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. En otra versión, en palabra de Dios, dice, ustedes no tendrán que luchar esta batalla. ¿Sí? Paraos, dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, casa de... No, pero yo les iba a decir casa de oración Zumpango. Oh, casa de oración Zumpango. ¿Sí? Dice en el versículo 18, otra vez, ¿cuál fue la actitud de este personaje? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. ¿Saben, hermanos, que hoy es bien difícil ver a un hermano que doble rodillas y se postre delante de Dios? Hoy es casi imposible. Es como si tuviéramos alguna deficiencia en nuestra columna que no nos permite inclinarnos, hermano. Pero vean, aquí dice que era un rey, el que inclinaba su rostro a tierra, y él mismo pregonaba ayuno en su nación. Dice en el versículo 19, aquí es para nosotros los de alabanza. En el 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Por eso y también es un error, porque muchos dicen que la alabanza tiene poder y hacen guerra alabando, y de repente ven iglesias donde incluso se visten de soldados, ¿los han visto? Y andan corriendo con banderas para todo lado y cosas así bien guau. Hermanos, de verdad que la alabanza simplemente es para darle gracias a Dios. Amén. Para honrarlo. Y todos los personajes que ustedes pueden ver en la Escritura, eso es lo que hacían. Tenían una situación y alababan al Señor. Les pasaba algo, incluso por ejemplo David, cuando él tuvo todos sus errores que no somos ajenos, después de eso, ¿qué hacía? Alababa al Señor, pedía perdón, se arrepentía. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. ¿Qué sucedió? Bueno, mientras el pueblo alababa a Dios, ahí en el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos, hermanos, de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, y ellos mismos se mataron los unos. Hermanos, porque ya los veo que ya tiraron su espada, ya se quitaron el casco, ya no quiero nada. No, hermanos, la Biblia es muy clara, sí debemos de tenerla puesta, porque vamos a ser atacados. Pero ustedes no van a pelear. ¿Sí? Bueno, quitaron la imagen, pero ahí estaba. Trato de que eso sea un poquito más visible, de que podamos entender, hermanos, porque insisto en que, miren, a veces no es deliberado que un pastor agarre la Biblia y saque esto y lo enseñe. No es deliberado, pero muchas veces sí. Porque recuerden que la intención de Satanás es sembrar una pequeña duda o una pequeña confusión y desviarnos del objetivo que tenemos, del propósito que tenemos. Entonces imagínense, en vez de estar alabando al Señor, dándole gracias, honra y demás, estamos peleando contra Satanás. ¿Cuándo vamos a ganar algo así? ¿Verdad que no? Les voy a hacer algunas afirmaciones, hermanos. Y hace rato les mencionaba algo de esto. Él, Satanás, ¿es superior a nosotros?
Sí, hermanos. ¿Pero qué creen? Que Él es inferior a Dios. Y nosotros estamos con Dios. Amén, hermanos. Ahora, Satanás no es omnipresente, hermanos. Y tampoco es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que no lo puede hacer todo y que no está en todos los lugares. Su poder es limitado. Como no está en todos lados, por ende, su conocimiento también es limitado. La ventaja que Él tiene contra nosotros es que Él tiene mucho más tiempo en la tierra que nosotros. Promedio de vida 80 años. Si nos vamos atrás, bueno, 100, 120 y eso, pero no quiero poner sus cifras de Él porque son abrumadoras. Satanás no conoce a cada persona en la tierra, ni puede estar con cada uno de ellos. Para eso, hermanos, tiene a sus demonios, ¿sí? Pero entendamos, hermanos, que ellos, para los hijos de Dios, es extranos, fuera de nosotros. Lo importante es nosotros no permitirles que entren. ¿Amén? Si no está en nosotros, hermanos, o no está cerca de nosotros, ¿cómo es que nos hace caer? Bueno, pues Él utiliza a sus servidores como lo vimos. Utiliza su conocimiento acumulado, sus artimañas y sus engaños. Como nos decían, lo que les mencionaba de que nos pone el banquete y nosotros comemos de él. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuál es el propósito del cristiano? A ver si se lo grabaron. Glorificar a Dios, según Isaías 43:7. Ahora, yo les podría preguntar, hermanos, pero para ahorrar tiempo me voy a brincar esa parte. Solamente se las dejo ahí. ¿Cómo glorificas a Dios? Tú. ¿Lo haces mediante los frutos del Espíritu? ¿Se ven ahora reflejados en ti por esa madurez que has alcanzado? ¿Has alcanzado una madurez espiritual? ¿Perseveras en tu vida cristiana? Esas son preguntas retóricas, hermanos. No necesito una respuesta, necesitamos reflexionar sobre de ellas. Reiteramos, hermanos, no fuimos creados para pelear batallas, al menos no un mano a mano. Nuestras peleas son de rodillas, en oración y ayuno. Eso sí, si lo quieren anotar, nuestras peleas, hermanos, son de rodillas, en oración y ayuno. Y cuando tenemos, hermanos, que dar un contraataque, lo tenemos que hacer con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Amén. Satanás es el enemigo de la iglesia a la cual usted pertenece. Satanás no suele presentarse como un enemigo que derriba una iglesia de un solo golpe, sino como alguien que trabaja como si fuera, yo creo que han visto muchos este ejemplo, pero por ejemplo los árboles cuando crecen, si hay algo encima de ellos, por decir una banqueta, ¿qué pasa? La revienta, ¿sí? Así trabaja Satanás, hermanos. Desde abajo, desde nuestra simiente, empieza a trabajar para poder destrozarnos. ¿Con quiénes trabaja? Con los líderes, con los pastores, con los servidores, con el pueblo en general. ¿De qué manera lo hace? Pues siembra rencor, envidia, celos y todo lo que la Biblia nos dice de los deseos de la carne. Por eso se enfatiza los frutos del Espíritu. Algunas estrategias de Satanás, por ejemplo, es dividir. La división, hermanos, esta iglesia, y hemos conocido otras iglesias que han pasado por una división. E insistimos en que no vamos a estar de acuerdo en todo. No tendríamos por qué estarlo. ¿Sí? Juan 17:21. Juan 17:21. Estas son palabras que Jesús habló. Pero nuestro adversario hace lo contrario o hace que nosotros hagamos lo contrario. Dice la Escritura, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La idea de Satanás, hermanos, es que una comunidad dividida se debilita por dentro. Yo creo que también conocen una frase, y no me acuerdo de quién es, pero es divide y vencerás. Fue un romano, no me acuerdo. Y bueno, le sopló, que lo sacó de la Escritura.
Bueno, Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces la división, hermanos, es algo de lo que debemos cuidar. Sé que humanamente pues, tenemos muchos sentires, ¿no? Inconformidad, como los decía, celos, iras, toda la mundanalidad que muchas veces arrastramos, hermanos. Por eso es necesario que nosotros mostremos que realmente estamos caminando hacia el propósito que Dios ha puesto en cada cristiano. El engaño o la distorsión de la verdad. Y lo vemos, por ejemplo, cuando Satanás habló con Eva. Le torció la escritura, ¿verdad? Las palabras. Y cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿pasó lo mismo? Entonces, el engaño es parte de su esencia de él. El enfriamiento espiritual, hermanos. Mateo 24:12. Mateo 24:12. Muy rápido, créanme que me estoy apurando. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿cierto? El amor de muchos se enfriará. Por eso la maldad o ciertos comportamientos dentro de la iglesia no caben, hermanos. Porque podemos ser instrumento de Satanás. Podemos ser un diablo o podemos ser un Satanás. El orgullo y la autosuficiencia. En Apocalipsis 3:17, nosotros podemos ver cómo la iglesia a la Odisea fue reprendida. ¿Por qué? Porque fíjense el sentir que tenían, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, yo de verdad le pido al Señor que cuando como iglesia estemos por caer en esta actitud, que Dios nos recuerde estas palabras. Somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos delante de Dios. También otro de los objetivos es el compromiso con los valores contrarios o sus principios. Algunos cristianos interpretan que una estrategia es hacer que la iglesia adopte prácticas o prioridades. Por ejemplo, para nosotros la prioridad es predicar el evangelio y no nos importa hacerlo en estas condiciones. Pero nosotros podemos fácilmente desviarnos queriendo sí o sí tener un auditorio. Y no nos importa, no tenemos instituto, no tenemos servicios entre semana, solo los domingos y muchas cosas. Entonces Satanás puede poner en nosotros como iglesia algo para desviarnos del verdadero propósito. Mientras tengamos palabra, hermanos, aunque sea esta lonita y si se rompe, pues después compraremos otra. ¿Ah? Una analogía sencilla, hermanos. Ustedes saben que, por ejemplo, en México no, pero en Estados Unidos sí, se construyen casas de madera, ¿cierto? Y hemos visto en las noticias que de repente una tormenta azotó tal lugar. ¿Y qué pasó? Devastó toda una ciudad, un área, etcétera. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa, hermanos, con la polilla en la madera? Se mete por dentro, ¿sí? Y el daño no es visible, hermanos, hasta que ha pasado tiempo. Mucho tiempo después vemos que, teníamos un problema. Por eso, hermanos, como iglesia debemos de cuidarnos, ¿sí? Debemos de mantener nuestro propósito en las cosas de Dios. Pablo nos advierte, hermanos, en 1 de Pedro 5:8, que nuestra carne, dice ahí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra no es aquí, hermanos. Insisto en que ni siquiera podríamos levantar una espada. Finalmente, hermanos, para concluir, y la conclusión es un poquito larga, pero ya estamos terminando. Sus ataques son tanto extranos como intranos de nuestro adversario, ¿sí?
Corrupción desde adentro de la iglesia y su estructura. Eso es lo que Él puede hacer con nosotros. Pero de ninguna manera para los hijos de Dios es intranos. Esos conceptos necesitamos que queden plasmados en nosotros. Satanás odia a la iglesia, hermanos, porque es el cuerpo de Cristo y porque es el instrumento que Dios usa para llevar su palabra. Por eso es que la iglesia es atacada. Principalmente, él usa la mentira, engaño y las falsas doctrinas. Por eso, hermanos, es necesario que cada vez que usted reciba un tema, cualquiera que sea, vaya a la Escritura, tome sus notas y diga, pues, verdaderamente, como los de Berea. Verdaderamente es lo que la Biblia dice. Y no quedarnos porque, pues a lo mejor es un pastor que tiene renombre. Ahorita vamos a ver un tema ahí, un punto especial ahí. Distorsiona la verdad, siembra dudas, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien se para y dice, es que Dios me dijo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces no es Dios hablando por ese hombre, o esa mujer, o esa persona. Promueve herejías que diluyen el evangelio. Y hoy supe que el hermano Chuy va a hablar acerca de un tema referente a esto, cómo el cristianismo está siendo atacado. De hecho, ya tiene algunos temas ahí que ha tocado al respecto del ataque hacia la fe cristiana. Introduce falsos maestros, falsos profetas y lobos con pieles de oveja dentro de la iglesia. Ustedes lo pueden leer, no lo vamos a ver ahorita, Mateo 7:15 y 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Hoy, hermanos, podemos ver doctrinas que niegan, por ejemplo, y créanme que no sé si ustedes están enterados, ¿verdad? Pero iglesias que se dicen cristianas niegan la divinidad de Cristo. Niegan la resurrección de Cristo. Niegan el pecado. O no hablan del infierno. La necesidad de arrepentirnos, hermanos. No aprendemos a convivir tanto con el pecado que ya nos es natural. Y no se habla de que debemos de venir en arrepentimiento si queremos estar delante de Dios. Si no, aunque vengas, aplaudas, te canses y hagas, no va a pasar nada. Y también un tema que ha sido bien en boga, la inerrancia de la Escritura. Muchos hoy dicen que la Escritura tiene errores. Y muchas veces lo confunden con errores de traducción. Pero son ataques que Satanás tiene hacia la iglesia. Y vean que muchos de estos vienen desde adentro. División y conflictos ya lo vimos. Uno de sus ataques más efectivos es divide para conquistar. Siembra la discordia, el chisme, la ofensa, la lucha de poder y divisiones doctrinales menores. Debemos de saber cuáles son los temas centrales del cristianismo y cuáles son temas secundarios. Si es un tema secundario, no tiene por qué dividirnos. Pero si atacan un tema central, entonces ahí no podemos hacer nada más. Tendríamos que dividirnos. Pero si es un tema secundario, tenemos que tomar medidas. Lo vimos, la tentación y el pecado personal. Ataca a líderes y miembros con tentaciones adaptadas a sus debilidades. O sea, él sabe de qué manera podemos caer, hermanos. La lujuria, la codicia, el orgullo, la ira, la pornografía, el adulterio, avaricia entre nosotros. Si cae un líder, un pastor, hermanos, ¿ustedes creen que hace daño? De hecho, acaba de pasar. Bueno, hace 2 años más o menos, se dio una noticia de un pastor muy respetable, ya anciano, ya grande, que tuvo que renunciar al pastorado. Y la noticia fue tan abrumadora que un sector del cristianismo se vio muy afectado. A Dios gracias, hermanos, que nosotros no tenemos la vista en el hombre, sino en Dios. Pero lo que queremos es que usted sea consciente de que este ataque hacia la iglesia es de parte de Satanás. Y va a buscar debilitar
a las personas que tienen una responsabilidad. No digo que son más importantes o a la persona central de la iglesia, no, porque no tenemos un lugar específico. De hecho, muchos servidores hoy ni siquiera estamos confirmados en nuestras áreas. Estamos sirviendo, apoyando, pero no hemos sido confirmados. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros tener cuidado, hermanos, de no ser tentados y de no caer en el pecado. La persecución son temas que incluso hemos hablado. Ustedes saben, hermanos, que cristianos hoy en diferentes partes del mundo, incluido México, son asesinados por causa de la palabra, por causa de Jesús. El desánimo, la distracción y la mundanalidad. Satanás usa los problemas, las enfermedades, los fracasos económicos o personales para desanimarnos, hermanos. Distrae al cristiano con entretenimiento, con las redes sociales. Como les decía, tenemos la Biblia y el celular y agarramos el celular pensando que voy a abrir mi Biblia digital. Y nunca pasa. Promueve una fe tibia, nominal. ¿Saben qué es una fe nominal? Van cuando quieren. Cuando tienen un espacio en su agenda, vienen a la iglesia y no son constantes. Esa es una fe nominal. Hoy nosotros podemos caer en eso, hermanos, por la falta de espacio, por la falta de, como les decía, del auditorio, pero mientras hagamos nuestro esfuerzo y sembremos la palabra en la iglesia del Señor, seguiremos caminando. Ataca la oración. Hay iglesias que ya no oran. Y la adoración verdadera. Infiltración y corrupción desde dentro. Introduce mundanalidad a la iglesia, que lo vimos, como el amor al dinero. Celebridad pastoral. Hay quienes anhelan el púlpito. Yo no sé cómo lo anhelan. Si te paras aquí te tiembla todo. Pareces gelatina. Sensacionalismo. Hay quienes quieren escuchar algo que les haga sentir muy bonito. Pero cuando les hablan la palabra directa, la esquivan. No era para mí, era para el de atrás, por eso la esquivé. Escándalos sexuales o financieros dentro de la iglesia, hermanos. Y finalmente ataca a las familias. ¿Cómo las ataca? Con divorcios, con hijos rebeldes. Gloria a Dios que nuestros hijos hoy están allá en el campamento. Que Dios los traiga, pero transformados. Y si no, les vamos a seguir dando. Ceguera espiritual y falsos avivamientos. Ciega mentes de incrédulos para que no vean el evangelio. Que no seas tú uno de esos, hermanos. Que cuando tú escuches la palabra, caiga en tu corazón. Tu mente y baje a tu corazón. Y que ahí permanezca. Dentro de la iglesia promueve emocionalismo sin arrepentimiento o legalismo sin gracia. Porque podemos caer en los dos extremos. Levanta religiones falsas, sectas o iglesias. De hecho, hoy, hermanos, insisto, yo no sé si usted sepa, pero sectas que eran del siglo I, siglo II, siglo III, hoy se están levantando. Vienen con nuevos nombres, pero es lo mismo. El problema es que la iglesia ha olvidado su historia. Y hoy no hay historia en la iglesia. Y hay una frase ahí muy, espero que más o menos me salga, pero dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por eso es importante, hermanos. Tenemos que aprender a discernir. Otras cosas importantes. Satanás, hermanos, él está derrotado en la cruz. No puede destruir a la verdadera iglesia. Porque hay una promesa en Mateo 16:18, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no se refiere, hermanos, a la Iglesia Católica Romana, porque ellos usan ese versículo para referirse a ellos. Hay una promesa de parte de Dios para aquel pueblo que es la iglesia invisible de todo pueblo, lengua y nación, donde usted está incluido. Puede dañar congregaciones locales, escandalizar, pero Dios usa incluso todos esos ataques de Satanás para purificar y fortalecer a su pueblo. ¿Cómo lo podemos resistir, hermanos? Ya estamos terminando. Hija, si quieres. Ponte la armadura de Dios, hermano. No vas a pelear. Ponte la armadura de Dios y dobla tus rodillas.
Mantén sobriedad y vigilancia, oración y ayuno. Resiste firme en la fe, sometiéndote a Dios. Que no te someta el enemigo. Tú sométete a Dios. Vive en comunidad, hermano. Esa coinonía hace falta en la iglesia como no tienen idea. Confiesa tus pecados. No vivas en pecado, confiésalos. Trabaja en ellos. Ora sin cesar. Ten una actitud 24/7 de oración, sí. Principalmente de estarle pidiendo, Señor, perdóname, Señor, guíame, Señor, dame sabiduría, etcétera, etcétera. Y cuando te toque, hermano, predicar el evangelio, hazlo con denuedo, con firmeza, sin que si se te doblan las piernas, el Señor te va a sostener. Conoce la Biblia para no ser engañado. La batalla, hermanos, es real y es diaria. Satanás no descansa, pero Dios tampoco descansa. El que está en nosotros, hermanos, es mayor que el que está en el mundo. Mantente alerta, vive santo y confía en la victoria final de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias. Dejamos con esta alabanza, hermanos. Y es la manera en la que vamos a glorificar. ¿Quieres hacer guerra? Cántale al Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano.